Imagina que te despiertas y el suelo se mueve. No un temblor, no un terremoto, un balanceo lento, constante, como si el mundo entero hubiera perdido sus cimientos. Abres los ojos y hay oscuridad, un olor que no puedes describir, madera mojada, paja húmeda, animales, excrementos, miedo, todo mezclado, todo encerrado. No hay ventanas, hay una abertura a un codo del techo que deja entrar una franja de luz gris, una sola. Llevas así, no sabes cuántos días y no puedes salir. La Biblia describe el diluvio en 16 versículos. 16 versículos para el mayor cataclismo de la historia de la humanidad, según el Génesis. 40 días de lluvia, 150 días con las aguas en su punto más alto, y luego el silencio, el balanceo, la espera. 370 días en total. Ese número está en el texto, en el Génesis. Nadie lo inventó. 8 personas, una familia, encerradas en una estructura de madera de 150 metros de largo que ingenieros navales modernos, cuando han hecho los cálculos, han calificado como estructuralmente viable para aguas abiertas. Piensa en lo que eso significa. Porque la pregunta que todos hacemos sobre el arca es la equivocada. Preguntamos si existió, si el diluvio fue real, si los animales cabían. Pero hay preguntas que nadie hace. ¿Cómo sobrevivieron 370 días sin morir de hambre, de enfermedad, de locura? ¿Qué comían los carnívoros? ¿Quiénes eran las 4 mujeres que viajaron dentro? ¿Y por qué la Biblia borra sus nombres como si nunca hubieran existido? ¿Qué ocurrió exactamente en el día 150, cuando el texto dice que algo cambió? Y la más extraña de todas, ¿por qué lo primero que hizo Noé al pisar tierra firme no fue dar gracias, sino plantar una viña? Eso es lo que vamos a ver hoy. No los 40 días de lluvia que aprendiste de pequeño, lo que pasó dentro, lo que el texto describe con una precisión que durante siglos nadie ha querido explicar. Y lo que Noé hizo en sus últimas horas, que la Iglesia lleva 2000 años sin comentar, antes de entrar dentro del arca. Hay que entender qué era el arca. No el barco de los dibujos animados. No la barca redonda con jirafas asomando la cabeza. El Génesis describe una estructura de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Si usas el codo real hebreo, 45 centímetros, estás hablando de 135 metros de eslora. Un edificio de 4 plantas, 3 cubiertas internas. En 1993, un estudio de la Universidad de Hong Kong modeló esas proporciones en simulaciones de oleaje y viento. El resultado fue que el arca bíblica, con esas dimensiones exactas, era capaz de soportar olas de hasta 30 metros sin volcar. No es el barco más eficiente para navegar. Es el barco más estable posible para sobrevivir quieto en medio de una tormenta. No estaba diseñado para ir a ningún sitio. Estaba diseñado para aguantar. Ahora entra dentro. Hay 3 plantas.
El Génesis las llama pisos. Tachton, Sheni, Shelishi en hebreo. Inferior, medio, superior. En el piso inferior van los animales más grandes. En el medio los almacenes. En el superior, los 8 humanos. 8 personas. 4 hombres, 4 mujeres. Y aquí empieza algo que casi nadie señala. El Génesis nombra a Noé, a Sem, a Cam y a Jafet. Los 4 hombres tienen nombre, historia, linaje, pero las 4 mujeres, la esposa de Noé y las esposas de sus 3 hijos, no tienen nombre. Ninguno. La Biblia las llama literalmente la mujer de y punto. Viajan 370 días en ese barco. Sobreviven al fin del mundo conocido, y el texto que lo documenta no les da nombre. Hay una tradición rabínica tardía que intentó subsanarlo. Les llamó Namah, Emsara, Sedeketelebab, Nahlath Amikum, nombres inventados siglos después, porque el silencio original resultaba demasiado llamativo. ¿Por qué ese silencio? Hay quienes interpretan que en la tradición sacerdotal que redactó el Génesis, las mujeres existían en función del linaje masculino. Sus nombres no importaban, porque lo que importaba era quién engendraban. Hay quienes van más lejos y ven en ese borrado algo deliberado, una decisión editorial. No lo sabemos, pero el silencio está ahí. Y luego están los animales, 2 de cada especie, dice el texto, o 7 pares de los animales puros. El Génesis no se pone de acuerdo consigo mismo en ese punto. El capítulo 6 dice 2. El capítulo 7 dice 7 de los limpios y 2 de los impuros. Los teólogos llevan siglos resolviendo esa contradicción. Pero hay algo más interesante que el número. ¿Cómo metieron a los animales? La respuesta que los investigadores modernos que toman el relato en serio han dado es esta. No eran adultos, eran crías. Una cría ocupa menos espacio, come menos, pesa menos, duerme más y puede reproducirse al salir. Si Noé embarcó animales, jóvenes, no adultos, la logística cambia por completo. El arca tiene, según las dimensiones bíblicas, una superficie total de unos 9.000 metros cuadrados, distribuidos en 3 plantas. Zoólogos que han hecho el cálculo estiman que caben entre 2.000 y 16.000 especies distintas, dependiendo de cómo se defina especie en el contexto del texto antiguo. No es imposible, es apretado, pero no es imposible. Pero la pregunta que más me persigue no es cuántos animales cabían, es que comían los que comían carne. Porque hay leones dentro, hay cocodrilos, hay serpientes, durante 370 días. El texto no lo dice, y ese silencio es tan grande que resulta extraño. Un texto que especifica las dimensiones al centímetro, que detalla el tipo de madera, que cuenta los días con precisión de cronista. No dice nada de cómo sobrevivían los carnívoros. Hay una interpretación antigua, recogida en fuentes rabínicas y en algunos padres de la Iglesia, que dice que los animales estaban en un estado de letargo, algo parecido a la hibernación, no dormidos del todo, pero tampoco activos, quietos.
No es científicamente absurdo. Muchos animales entran en estados de torpor bajo condiciones extremas de oscuridad, frío y confinamiento. No sabemos si eso es lo que el texto implica, pero es la única respuesta que no requiere un milagro adicional. Llegamos al día 150. El Génesis dice esto, literalmente: las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días, y se acordó Dios de Noé. Se acordó Dios de Noé. Esa frase en hebreo, Vayizkor Elohim et Noach, no significa que Dios se hubiera olvidado. En el hebreo bíblico, recordar es un verbo de acción. Significa intervenir, decidir actuar. En ese momento, el texto dice que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra. Las aguas empezaron a bajar, y el arca tocó tierra, en los montes de Ararat. No el monte Ararat, los montes de Ararat, una región, no un pico, eso importa. Lo veremos después. 40 días más tarde, Noé abre la ventana y suelta un cuervo. El cuervo no vuelve. Entonces suelta una paloma. La paloma vuelve porque no hay tierra seca. 7 días después, la suelta otra vez. Esta vez vuelve con una hoja de olivo. 7 días más, la suelta y no vuelve. Hay algo en ese protocolo que no es aleatorio. En el simbolismo del Oriente Antiguo, el cuervo es el pájaro de los muertos. La paloma es el mensajero de los vivos. El cuervo no vuelve porque encuentra carroña. La paloma vuelve porque busca vida. No es poesía, es un protocolo de exploración con una lógica muy concreta. Y la hoja de olivo tiene algo que nadie menciona. Un olivo tarda varios años en producir hojas nuevas tras quedar sumergido. Si la paloma trajo una hoja de olivo fresca, o el diluvio no cubrió toda la tierra, o el tiempo dentro del arca fue mucho más largo de lo que el texto parece indicar. Eso no está resuelto. Y aquí viene lo que nadie cuenta. Noé sale del arca. El texto lo describe con una secuencia que lleva 2000 años pasando desapercibida. Primero, Dios le dice que salga. Noé obedece, construye un altar, ofrece sacrificios de los animales puros. De ahí venían los 7 pares para que sobraran después de los sacrificios, y Dios establece el pacto, el arco iris. Todos conocemos el arco iris, pero casi nadie sabe lo que significa ese gesto en el contexto del mundo antiguo. En el derecho mesopotámico, la cultura jurídica que rodeaba al pueblo que escribió el Génesis, los contratos entre partes se sellaban con un símbolo visible, una marca en el cielo, en una piedra, en un objeto. El arco iris no es una señal bonita, es la firma de un contrato legal entre Dios y la humanidad. Un documento. Y como todo contrato, tiene cláusulas. La cláusula central es esta: Dios no volverá a destruir la vida con agua. No dice que no la destruirá, dice que no usará agua. Y entonces viene lo que nadie explica en los sermones. Génesis 9, versículo 20. Noé, que era agricultor, comenzó a plantar una viña. Eso es lo primero que hace Noé, después de sobrevivir al fin del mundo. No construye una ciudad, no establece leyes, no celebra con su familia,
planta una viña y en el versículo siguiente bebe del vino y se emborracha y se queda dormido desnudo dentro de su tienda. Hay interpretaciones que dicen que Noé estaba traumatizado, que 370 días encerrado en la oscuridad, escuchando la lluvia, sin saber si iban a sobrevivir, habían roto algo en él, que la viña no es una decisión de agricultor, es la decisión de alguien que necesita dejar de pensar. Hay quienes van más lejos y señalan que en las tradiciones del Oriente Antiguo, el vino era una sustancia sagrada asociada a la conexión con lo divino, que Noé no está huyendo del trauma. ¿Está haciendo un ritual? No lo sabemos. El texto no lo explica. Lo que sí explica, con una minuciosidad que resulta perturbadora, es lo que ocurrió después. Cam, el hijo mediano, entra en la tienda y ve a su padre desnudo. Sale y se lo cuenta a sus hermanos. Sem y Jafet toman un manto, entran de espaldas para no ver a su padre y lo cubren. Cuando Noé despierta y supo lo que le había hecho su hijo menor, maldice a Canaán, el hijo de Cam. No, a Cam, a su hijo. ¿Qué vio Cam exactamente? El texto hebreo dice que vio la desnudez de su padre. En el código legal del Levítico, esa expresión, gala, hervá, no siempre significa ver. A veces significa tener relaciones sexuales. No con el padre, con la mujer del padre. Hay una corriente de interpretación, minoritaria pero no marginal, que dice que lo que hizo Cam fue acostarse con la esposa de Noé, su propia madre, y que esa es la razón por la que la maldición cae sobre el hijo de Cam, no sobre Cam directamente, porque ese hijo podría no ser de Cam. Es una interpretación, no una certeza. Pero si es correcta, lo que el Génesis está describiendo en esos 3 versículos no es una historia de borrachera y vergüenza familiar. Es el primer escándalo sexual de la historia bíblica post-diluvio. Y lo cuenta en 3 líneas. Noé vivió 350 años después del diluvio. Murió con 950. No volvemos a saber nada de él. Después del arca, después del pacto, después del arco iris y la viña y la maldición, desaparece del texto. Como si la historia hubiera terminado para él mucho antes de que terminara su vida. Hay algo en eso que resulta más humano que cualquier milagro. Un hombre que sobrevivió a todo, que cargó con todo y que después simplemente vivió en silencio. Y si lo que pasó dentro del arca ya te parece difícil de creer, espera a ver lo que ocurrió justo después, porque hay una torre, una decisión humana que desafió a Betseres, Dios directamente, y una respuesta divina que la Biblia describe en 12 versículos, que contienen un detalle que ningún pastor te ha explicado nunca. En el próximo video, la Torre de Babel, lo que realmente ocurrió y por qué ese relato sigue siendo más relevante hoy que hace 3000 años. Nos vemos.